ahora nos toca el tema de vocabulario, que está íntimamente relacionado con lo que acabamos de escuchar. Y para eso está Catherine Strasser, es profesora titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en Psicología del Desarrollo y doctora de Psicología y Educación por la Universidad de Michigan. Y junto con ella va a estar Olga María Pizarro haciéndole preguntas, que es profesora de literatura, ha trabajado en colegios y además es jefa de planificaciones en Aptos. Bueno, ahora sí, buenas tardes, creo, ya nos pasamos. Primero quiero darle las gracias a Aptus y a la Red por un Chile que lee por la posibilidad de hablarles de este tema, porque yo me obsesiono con los temas y ahora no con el vocabulario, porque eso llevo años, pero tengo un tema específico de vocabulario, por supuesto que lo voy a enchufar en la presentación de hoy. Y yo, como sabía que antes venía la presentación de conocimiento, quería igual hacer el link, porque a mí me gusta mucho esta cita que dice que las palabras representan los ganchos conceptuales en los cuales se cuelga el conocimiento. Porque obviamente un concepto y una palabra no son lo mismo, no sé si hay lingüistas, pero no son lo mismo, un concepto y una palabra tienen una relación estrecha, pero llega un momento cuando estamos construyendo conocimiento en que sin la palabra va a costar más avanzar, ¿no? Si yo puedo entender así como entropía más o menos, me lo explican, mira, hay un fenómeno en física que consiste en esto y consiste en lo otro, pero una vez que adquiero la palabra, puedo engancharle ese conocimiento ahí y eso me va a permitir como ir aumentando. Entonces, vamos a tratar de ver cuál es la relación entre esas dos cosas. ¿Es importante el vocabulario? Sí, y obviamente todos ustedes aquí saben que además de hacer una prueba de conocimiento, si yo quisiera predecir la comprensión lectora de ustedes de un cierto texto, la mejor medida probablemente sería una prueba de conocimiento, pero la más costo efectiva sería una prueba de vocabulario, porque una persona que sabe mucha psicología sabe muchas palabras de psicología, una persona que sabe mucha antropología sabe muchas palabras de antropología. Entonces sí, es un súper requete contra buen predictor de aprendizaje, sobre todo después, antes también, pero sobre todo después que ya la fluidez está como establecida. Aunque la verdad es que el vocabulario influye desde muy temprano, es misterioso, pero niños que están silabeando igual tiene un impacto en su comprensión, su vocabulario. Bueno, sensacional. Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? Que igual, como hizo Loreto, yo también tengo mi ejemplo, pero este sí tiene palabras que podrían ser el problema del texto. O sea, ¿qué es lo que vas a entender aquí si no conoces ninguna de esas palabras? Y ahí les marqué en rojo algunas y en morado otras, porque voy a hablar de esa distinción. Sensacional. Entonces enseñamos palabras, obvio. Ya las palabras predicen la lectura, enseñamos palabras, mejoramos la lectura, pero tengo que ser honesta con ustedes que aquí está lo que yo le llamo la promesa no cumplida de la enseñanza de vocabulario. Pero no se preocupen porque les traigo la solución. Les traigo el problema y les traigo la solución. Las intervenciones, nosotros llevamos 20 años, nosotros, bueno, yo también, pero todos los investigadores en vocabulario, 20, quiero decir, hasta quizás 30 años, pero ya 20, desarrollando investigación de cómo enseñar la palabra para que realmente 2 meses después, 3 meses después, el niño la recuerde y la pueda ocupar. Sabemos hacerlo, sabemos. Y al final de la presentación les voy a dar como una sigla que nosotros inventamos con mis colegas para destacar esos principios de cómo hacerlo. Y entonces esas intervenciones logran que los estudiantes las aprendan. Si tú me dices, enseña estas 10 palabras, yo te puedo decir cómo hacer para que las aprendan. Pero esas intervenciones no han tenido impacto en la comprensión lectora de pruebas estandarizadas. Léase el LE, el CIMSE, el Google Muñoz, cualquier prueba que tú compras y tú dices, ya hice una intervención en este colegio y 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, y después le voy a hacer esta prueba que compré. No lo vas a mover. No, iba a decir el PIBO, pero es de vocabulario. Es muy difícil moverlo. Pero sí
tienen efecto si tú le pasas a los niños textos donde están las palabras que tú les enseñaste. O sea, o te dicen, obvio, bueno, ya, pero entonces, eso como que no se ha traducido también en una intervención que al final cause lo que nosotros queremos. Es obvio, ¿verdad? ¿Por qué es obvio? Porque uno dice, bueno, las personas a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años tienen 1000, 2000 diferencias de vocabulario. Uno tiene 2000 palabras más que el otro. Cuando tú haces una intervención en un colegio, no estás cambiando el acervo cultural de la persona. O sea, podrías, ¿no? Pero estás enseñando 20 palabras. Esas son las palabras que estás enseñando. Una intervención para conocimiento puede aumentar conocimiento, pero muchas veces igual es limitado, ¿no? Y si después tú no le haces una prueba de ese conocimiento, no necesariamente se va a transferir. Entonces, cuando enseñamos palabras, creo que tenemos que ser un poco más humildes y entender que estamos enseñando palabras. Y que, por lo tanto, bueno, aquí les pongo más evidencia para los que... Ahí hay una revisión sistemática, 2 metaanálisis que repiten lo mismo, ¿no? En el fondo, para que las palabras enseñadas tengan un impacto, tienen que aparecer en el texto que yo ocupé para evaluar. Ahí hay una excepción, ¿verdad? Ese es un estudio que sí tuvo impacto en la comprensión lectora estandarizada, pero fíjense, en el segundo año, porque en el primer año no tuvo impacto, en el segundo año y habían enseñado 200 palabras con este método súper en profundidad. ¿Qué tan factible es eso? O sea, siento que estamos agarrando un cañón con 1000 de palabras a ver si le achuntamos a las palabras que le van a salir en los textos a los niños y los van a ayudar. Y yo siento que un poco quizá eso fue lo que pasó con esta intervención. Entonces, la propuesta que yo les traigo es que tenemos que seleccionar mejor las palabras. Tenemos que enseñar aquellas palabras que le van a salir a los niños en el currículum, en los textos que van a tener que leer. Entonces ahí lo puse así, ¿no? Seleccionar las palabras para maximizar su probabilidad de aparecer en los textos que los estudiantes tendrán que leer. Que conste, voy a hacer un pequeño pausa, pero yo no estoy diciendo que no tenemos que apuntar a que los niños tengan un amplio y profundo vocabulario en general. Obviamente sí, y eso se logra leyendo. Pero ahora estoy hablando de intervenciones de enseñanza de vocabulario. O sea, no estoy hablando de... Obviamente lo mejor es lea mucho desde el nacimiento, pónganlo al libro y van a tener buen vocabulario. Sí, ya, pero ya me llegaron en segundo básico, ¿y ahora qué hago? Entonces aquí les voy a hablar de 3 tipos de palabras: vocabulario cotidiano, ¿verdad? Que son las palabras que ocupamos con nuestra familia, con nuestros amigos. Son súper frecuentes en ese lenguaje, tienden a ser concretas, no necesariamente, pero tienden a ser más concretas y no necesitamos enseñarlas, así sea que sean importantes para el currículum. Porque, claro, rodilla es importante para, no sé, hábitos saludables, ¿no? Quizás no, porque no sé. Pero la van a aprender los niños igual. Entonces, ocupemos el tiempo en otra palabra. El vocabulario académico general, que por cierto ha sido el objeto del 99%, no sé, un cálculo, de las intervenciones en vocabulario son estas palabras, que son palabras escolares, palabras que se usan en el colegio o en las disciplinas académicas, que el niño no va a estar expuesto a ellas en su casa con sus amigos, pero que no son específicas a una disciplina. Estas han sido el objeto de todas esas intervenciones que yo les comenté que como que no funcionan tanto. Y ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Función, consecuencia, sistema, patrón, permitir, transferir. Y hasta ahora nos hemos inhibido de enseñar este vocabulario, que es el disciplinar, que es de las asignaturas. Y estas son palabras que se utilizan en un área específica del conocimiento y comparten con el vocabulario académico, que son abstractas, no todas, pero muchas son abstractas, tienen significado más preciso. Ahí puse un ejemplo de mi disciplina, aprendizaje, condicionamiento. Y ahí les puse otros ejemplos, ¿verdad? Y quiero decirles que estas palabras son súper frecuentes en los textos desde primero básico. Nosotros hicimos un estudio en pandemia, casi morimos. Esta parte no fue la difícil porque esta era con los textos del currículum priorizado, pero después tuvimos que ir a evaluar a los niños y ahí va. Y para que ustedes vean, ahí por ejemplo, no me atrevo a apretar esta cosita roja, pero, sí, disciplinar general, que son, no se preocupen de estas, son como tipos de palabras disciplinares. Por ejemplo, ejemplares, que sí, mamíferos es la general, ejemplares vaca, etcétera. Entonces esas como son aparte.
pero solamente las generales. Estos son los objetivos priorizados. Nosotros hicimos un barrido de los materiales que estaban disponibles para cada objetivo priorizado, guías, pruebas, texto, etcétera, video. Y hay muchas, muchísimas. Estas algunas se repiten, qué sé yo, se repiten porque en algunos objetivos la misma palabra aparece varias veces. Entonces, no es que esto sea algo de enseñanza media, ni de segundo ciclo básico. Y si el niño o la niña tiene que escuchar una clase, ya no sea leer un texto, pero escuchar una clase sobre este tema, y no tiene esas palabras, igual va a ser un problema. Acá les pongo algunas porque a la gente le encanta mirar ejemplos. Entonces, esto para que vean que tengo mi base de datos de 2.500 palabras. Entonces, por ejemplo, estas son en ciencias sociales las que más se repetían. Y después aquí tienen otras. Ahí están las de ciencias naturales. Las más repetidas. Ustedes los que enseñan en primero básico saben por qué, porque estos son los objetivos priorizados. Aquí están casi que... pero hay algunas otras, no sé, reproducir, necesidad se repite. Y estas son las trans. Las transdisciplinares, que son las académicas generales, que son menos, porque se repiten harto. Y estas sí que empiezan a ser más importantes más adelante. Y en los cursos más bajos las vamos a encontrar principalmente en las instrucciones de las actividades. Observa, claro, identifica una característica. Y el niño, ¿qué es una característica? Ya. Explorando, no sé qué. Bueno, nosotros seleccionamos 80 de estas palabras y las evaluamos en 155 estudiantes. Nuestra meta eran 300, pero los papás era como, ¿le va a hacer una prueba por Zoom? No, el niño no quiere sentarse más en el Zoom, gracias. Pleno 2020. Las palabras entonces aquí vimos que las palabras disciplinarias, nosotros no le tomamos comprensión lectora, sino que le hicimos una prueba de logro de los objetivos de aprendizaje, que no incluía la palabra, la pregunta no incluía la palabra, pero para contestar generalmente sí la iban a necesitar. Por ejemplo, si tú le decías, ¿el volcán es un ser vivo? No. ¿Por qué no? Y si te dicen, bueno, porque no tiene necesidades, no se reproduce, y no tenían esas palabras, no podían contestar bien. Entonces, estas palabras mostraron una enorme contribución controlando por la memoria de trabajo, el vocabulario general. Y las palabras transdisciplinares en este estudio no tenían un impacto. Y fue porque eran muy difíciles para los niños. Pero eso ya es para harina de otro costal. Entonces, bueno, les quiero proponer, porque en realidad no hay estudios de que sí, le enseñamos estas palabras y los niños les mejoró la comprensión lectora. No los hay. Yo pienso que lo que muestra esto es que si los niños realmente no conocen esas palabras, van a tener un problema para aprender los contenidos. Y los contenidos los van a aprender principalmente a través de textos orales y escritos, porque una clase es un texto y también va a incluir esas palabras, ¿no? Entonces, y mucho más para leer. Y bueno, ahora voy a hacer un mini repaso de esto que ustedes ya lo deben saber y cómo las enseñamos. Entonces, mi primera propuesta, primero los invito a buscar esas palabras. Nosotros nos demoramos mucho, es una pega fuerte, pero nosotros tenemos un método, pero habría que buscar a lo mejor un método para que los mismos docentes puedan escanear ese currículum y escoger esas palabras y hacer una enseñanza más planificada en relación al currículum. Y después, bueno, ustedes saben cómo se enseñan palabras en forma eficaz, pero esta es mi sigla, porque hoy en día hay que tener una sigla para hacerte famoso. Entonces, con la Alejandra Meneses, de la Facultad de Educación de la Católica, Carolina Iturre, de la Universidad de Talca, y Annelise Marín, de la Católica, juntamos todos estos principios en esta sigla que se llama CERCA, y que, bueno, la palabra tiene que estar introducida en un contexto. O sea, ¿no? Hoy día les voy a enseñar peristilo. No, o sea, estábamos haciendo algo, estamos ordenando, tuvimos una pelea, leímos un libro, tiene que tener un contexto por razones obvias. Tiene que ser explícito. El aprendizaje incidental, cuando yo estoy escuchando cosas y voy agarrando así, eso es para cierto, o sea, a ver, mientras más conocimiento tú tienes, más eficiente eres en ese tipo de aprendizaje. Y mientras menos eficiente. Entonces, cuando tú confías en ese aprendizaje, lo que estás haciendo es agrandar la brecha. O sea, por favor, esto significa, niños, atención, proteger significa, les voy a dar la definición, que no nos cuesta nada, en realidad.
Y bueno, ahí hay unos ejemplos, qué sé yo. Repetida, la repetición es la madre del aprendizaje, además que eso permite profundizar la palabra, no solamente adquirir mayor amplitud. Conectar con el currículum, porque si ustedes escogen una palabra que está conectada con el currículum, va a aparecer más veces. Después yo ya no estoy enseñando la palabra necesidad el martes, pero estoy hablando de los seres vivos, así que me va a salir. O por ejemplo, les puse el ejemplo de proteger, porque esta palabra aparece en todos estos objetivos en nuestra base de datos. Entonces, obviamente no me tengo que esforzar en poner 20 enseñanzas de la palabra, porque me va a salir. Y activa, ¿no? Y esto es, también todos sabemos cómo aprenden las personas. Yo, si hago cosas, aprendo más que si solamente escucho. Y ahí les recuerdo que aprendizaje activo no es solamente movimiento del cuerpo, sino involucramiento de la cabeza. Y tomar decisiones, crear, ese es mi timer. Hacer relaciones, sacar conclusiones. Aunque esta parte la hice un poco rápido. Mi conclusión es que yo creo que podemos trabajar en conjunto en generar listas de vocabulario disciplinar priorizadas para los docentes. Yo acabo de ganarme un fondo del Consejo Nacional de Educación para hacer lo mismo, pero con el vocabulario de matemáticas y ciencias naturales de tercero y cuarto básico. Pero creo que entre todos podemos hacer un enorme diccionario, glosario, no sé, con frecuencias y otros criterios. Y eso. Tenía una que decía gracias, pero no sé qué le pasó. Aló, aló. Sí. Hola, Katy, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. La verdad que muy clarificadora, no solo para los que están en el aula como docentes, sino que también para los que fuera del aula estamos haciendo un trabajo para mejorar la calidad de educación de los niños. Obviamente que mis preguntas tienen que ver con la enseñanza directa de vocabulario, tratando como de abarcar los ámbitos de qué palabras enseñar, cómo enseñarlas y cuándo enseñarlas, ¿ya? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo podemos optimizar la enseñanza de vocabulario en un contexto escolar? Y en ese sentido, como dos preguntas súper claves para los docentes, creo yo. Primero, ¿cuántas palabras puede enseñar un docente de manera efectiva en una unidad que dura más o menos un mes? Y quizás más relevante que eso, ¿cuántas palabras nuevas puede aprender un niño y cuáles son las condiciones para que ello pueda ocurrir? Súper. Voy a empezar por los niños, porque yo soy psicóloga y mi interés por el vocabulario comienza con la adquisición de vocabulario en las guaguitas, ¿no? Y la verdad es que nuestra capacidad para adquirir palabras, no sabemos el límite que tenga, o sea, no creemos que tiene un límite. Al contrario de otras áreas del lenguaje, el vocabulario es una de las cosas que mientras mayores las personas, mejor, más eficientes. O sea, los adultos en realidad somos igual de buenos para aprender palabras que los niños y mejores. No es como la sintaxis, que ahí los niños nos dan como 10 patas. Entonces, un niño... Y lo otro es que recuerden que como por la forma en que aprendemos las personas, mientras más información, mejor aprendemos, no peor. O sea, no es como, no, demasiadas palabras, es al revés. Si le damos una red conectada de palabras al niño, es mejor, es más fácil aprendérselas. Entonces, ¿cuántas palabras puede aprender un niño? Yo no me preocuparía de que los niños no las van a aprender. Me preocuparía de que, claro, para poder hacer las actividades que necesitamos hacer y hacerlo recurrente y repetitivo, quizá el tiempo en sala, ese tiene una limitación. El niño no tiene la limitación. Entonces, ¿cómo lo optimizaría yo? ¿No? Yo vuelvo a lo que comentó Loreto también, que ella dijo que el profesor de lenguaje lea cosas de las otras asignaturas en la sala. Y en este caso es para los dos lados. Uno, si el profesor de lenguaje puede buscar esas palabras que van a aparecer en el currículum de las otras asignaturas
y enfocarse también en esas, además de las de académicas generales. Pero los profesores de las asignaturas tienen que enseñar vocabulario. Y vocabulario. Yo en psicología ahora estoy, obviamente aplicando, porque les digo que yo me obsesiono con un tema, entonces me gané otro fondo para hacer el vocabulario disciplinar de la carrera de psicología. Sí, para los alumnos que vienen con vacíos, porque por ejemplo yo a veces estoy enseñando, no sé, digo, la inteligencia se distribuye así, y la habilidad verbal se distribuye así, y de repente digo, ¿ustedes saben lo que significa distribución? Porque tengo alumnos que vienen con vacío. Entonces, yo creo que lo primero para optimizar es encontrar palabras que se repitan lo más posible en el currículum, y para eso este análisis de frecuencia es necesario. Esto además lo puede hacer ChatGPT, no sé. Yo el otro día le dije a ChatGPT, me dijo, aquí tienes un código de Python para hacer esa búsqueda. Pero no sé Python. Pero le dije, pero dímelo en R. Entonces yo creo que la selección es primordial. ¿Por qué? Porque se te van a repetir. Se te van a repetir en diferentes asignaturas. Entonces esa sería mi primera sugerencia. No sé. Gracias. Ahora, una vez que ya tenemos definido como qué vamos a enseñar o qué vocabulario vamos a enseñar, ¿cómo podemos como llevar eso a la cotidianidad de la sala? ¿O cómo podemos ir articulando ese trabajo en distintas disciplinas? ¿Cómo lo podemos planificar bien como en la sala, ya como en el terreno donde nosotros estamos enseñando? Mira, nosotros a partir de este trabajo hicimos un libro que todavía no sale, que se va a lanzar, ya está listo, pero todavía tiene errores y qué sé yo. Que son 50 palabras de vocabulario disciplinar de prekinder a segundo básico para enseñar y con 3 actividades cada una. ¿Por qué? Porque en esa etapa tú puedes hacer una actividad para enseñar esa palabra. Ahora, si tú miras las actividades, por ejemplo, la actividad para proteger, la puede ocupar el profesor de ciencias naturales, ¿no? Y no es una actividad en que se usa la palabra. La parte de enseñanza viene al principio. Tú dices, hoy día vamos a hacer una actividad con proteger. Proteger significa esto. Pero después es una actividad en que ocupas la palabra para entender, no sé, pues en hábitos saludables, por ejemplo, o cuidado del medio ambiente. Estás haciendo otra cosa. Entonces, yo creo que los docentes tienen que tener conciencia de esta enseñanza explícita de la definición y después buscar actividades que sean para sus objetivos de enseñanza, no para la palabra, pero que incluyan la palabra. No sé si estoy siendo muy abstracta, pero no se entiende. Sí, perfecto. Porque no puedes decir, no, hoy día voy a enseñar 10 palabras y es todo lo que voy a hacer. No, vas a trabajar en los seres vivos, en hábitos saludables. Estoy pegada con los de primero básico. Eso es lo que me sé. Sí, otra pregunta. ¿Tiene algún impacto la enseñanza de la morfología y la etimología de las palabras? Creo que Pelusa habló de eso, ¿no? En español creo que hay menos investigación, pero en inglés, como la ortografía es tan opaca, la morfología ayuda mucho a veces a poder leer la palabra, porque si tú sabes de dónde viene, tú, claro, se pronuncia parecido, aunque como el ejemplo de Pablo a veces es peor, porque alive y live. Pero en español también, porque, de nuevo, volviendo a la hipótesis léxica de Perfetti, que él plantea que en el fondo, mientras más acabado tu conocimiento, mientras más información tienes sobre una palabra, menos probable que se te olvide y más rápido la vas a acceder en la memoria. Y esa información es fonológica, ortográfica, semántica y morfológica. Entonces, yo pienso que sí. Ahora no te puedo citar estudios porque no, pero yo pienso que sí, basándome en esa hipótesis. ¿Y hay alguna evidencia así como que uno pueda saber, digamos, de que las palabras que no están en contexto no se aprenden, lo que está descontextualizado no se aprende? Bueno, todas las listas de palabras que nos hicieron aprendernos en tercero medio, yo creo. Cuando éramos chicos, sí. La evidencia, yo creo, viene de las ciencias cognitivas en general, que por ejemplo cuando tú le das a la gente una lista de palabras, pero te estoy hablando de experimentos de laboratorio, se las aprenden menos que si se las pones en un cuento. O sea, eso nosotros sabemos que es así. Entonces, eso sería una evidencia muy como científica, pero como descontextualizada. Yo creo que nosotros nos podemos acordar de cuándo fue que aprendimos ciertas palabras y no fue porque abrí el diccionario y la miré y me gustó, aunque a veces pasa también. Sí. A la gente que está aquí también le pasa.
Pero a ustedes, pues, no. Ustedes son especiales. Ahora, una pregunta que tiene que ver un poco cuando uno aborda un texto narrativo o cuando estás leyendo una novela con los estudiantes. Muchas veces en ese capítulo hay palabras que van a ser desconocidas o muy complejas. Entonces, muchas veces uno, para no matar la motivación, no las quiere introducir antes, como para no ser spoiler de que esto va a aparecer y aprendérselas antes. Entonces, en mi tiempo, uno las aprendía durante. Aparecía la palabra, entonces estaba la necesidad de saber qué significaba la palabra para poder continuar leyendo. Entonces, hay como dos corrientes, enseñarlas antes o durante. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Bueno, yo no hago clases en enseñanza media y tampoco en enseñanza básica, pero sí he hecho investigaciones de enseñanza de palabras con niños pequeños. Y nosotros creemos que hay que, en niños pequeños, toda la evidencia muestra que la tienes que enseñar mientras estás leyendo. O sea, que si la enseñas antes, sí, no, o sea, cuando tú estás leyendo, el cocodrilo se sintió dichoso y viene todo el cuento de que estaba solo y se puso triste porque los amigos no sé qué, y de repente llegan los amigos y tú le dices, y está dichoso, ya, o sea, tiene todo el contexto. Entonces, personalmente, pienso que durante no hay problema. Ahora, lo otro es que cuando tú estás leyendo con tu estudiante y te sale una palabra que no conoces, también tú tienes que pensar, ¿quiero dedicarle tiempo a que se aprendan esta palabra o quiero que entiendan este párrafo? Y son dos objetivos diferentes. Entonces, ya, explícasela, cámbiasela por un sinónimo, sigue adelante, pero no todas las palabras tú quieres que la incorporen en su vocabulario funcional. Bueno, y la última pregunta que tiene que ver un poquito ya yéndonos más a la media, como a la PAES, la evaluación para entrar a la universidad. Se supone que la PAES mide competencia lectora, es decir, aparecen textos muy ricos con léxico rico y a veces bastante especializados. Entonces, la pregunta es, ¿no terminamos midiendo principalmente conocimiento de mundo y vocabulario? ¿No se supone que debemos medir habilidades de comprensión lectora? ¿Qué opinas tú al respecto? Se me sacaste de mi tema. No de mi tema en general, sino del tema de la... Yo sé también de eso, pero... el conocimiento, las habilidades se aplican sobre... O sea, las habilidades se aplican sobre un contenido. No existe inferir una cosa en el aire. Entonces, sí, obviamente una persona que sabe mucho de un tema y le toca un texto de ese tema, ¿qué es lo que no va a tener que hacer que inferir? Porque entonces la pregunta inferencial para esa persona va a ser una pregunta literal. Entonces hay un interjuego entre habilidades y contenido que es inevitable a menos que tú ocupes el Jabberwocky de Lewis Carroll y hagas una cuestión sintáctica que no tiene ninguna semántica conocida. Entonces, sí, el conocimiento y el vocabulario van a tener un tremendo impacto. Y después está que cuando Loreto hizo su lista de los conocimientos, hay un conocimiento que no es de mundo, que es de la estructura narrativa y de la estructura argumentativa y de la estructura expositiva, que también es conocimiento y que también va a influir y que tampoco es correcto llamarlo una habilidad. Entonces, sí, es conocimiento muy importante. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, esas son las preguntas. Muchas gracias.